Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Rodolfo, le voy a intentar de codificar contigo algunos de los principales parámetros de la evolución de esta economía en este año tan particular, con las últimas noticias que tienen que ver con la aceptación en mejores niveles de los esperados hace un tiempo respecto a lo que es el canje de deuda. Esto con algún alivio, Rodolfo, en el corto plazo, pero ¿qué va a pasar a mediano plazo? ¿Soluciona esto toda la situación de la economía? Buena noticia, demoró bastante, bueno, buena noticia, condición necesaria, no suficiente para reencauzar las situaciones, genera un alivio, no, yo te diría de mediano plazo es el alivio Ajá. en el sentido de reducir las necesidades del Estado de tener que ir a buscar fondos al exterior, del estrés de tener que estar consiguiendo plata periódicamente, es una buena noticia, vamos a ver cómo reaccionan los mercados financieros en los meses próximos, sería bueno que baje el llamado riesgo país. Lo que tenemos que entender es que es una condición necesaria, no suficiente. O sea, esto tiene que ser el punto de partida para encarar un plan que sea más integral, que tenga en cuenta toda la cuestión económica consolidada y de ninguna manera creer que lo que nos ahorramos en pagar de la deuda es para aumentar el gasto público en otros lados. De ninguna manera ese es el objetivo o esa es la posibilidad. Pero sí es una buena noticia. ¿Ves algún atisbo, Rodolfo, de lo que se espera el anuncio de estas 60 medidas económicas? ¿Hay alguna corrección del gasto público del frente rojo fiscal, teniendo en cuenta que inclusive ya se habla de, en algunos casos, algún aumento todavía más de la presión tributaria? No lo sé, eso lo vamos a saber sobre todo con el presupuesto 2021. Ujú. Argentina, como todos los países del mundo, este año ha tenido un fenomenal incremento del déficit primario. Lo que estamos viendo nosotros acá respecto a nuestra historia no lo veíamos desde 1988, 89, o sea, estamos ante el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años. Como no tenemos posibilidad de financiarlo genuinamente, porque no tenemos ni fondos de pensión como Chile, ni tenemos las reservas brasileñas, ni los mercados de capitales del mundo desarrollado, tenemos que acudir a la emisión monetaria y eso genera distorsiones, desbalances. La principal es lo que estamos viendo en el mercado cambiario, con la brecha muy alta, con el Banco Central perdiendo reservas. Pero bueno, ahí veremos, veremos qué se presenta en términos de presupuesto. Sí. Obviamente va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario simultáneamente y es indispensable empezar a reencarrilar, a reencauzar esta cuestión. Obviamente estamos sujetos a lo que pase en cuestiones sanitarias, pero lo que no puede ocurrir es que el gasto excepcional que generó la pandemia se transforme en permanente. Esto fue una situación excepcional, transitoria, pero no puede ser permanente porque no va a haber manera de financiarlo genuinamente. Más allá de estos elevados niveles de emisión monetaria, Rodolfo, y las potenciales herramientas que utilice después el gobierno para tratar de licuar esta situación o absorber parte de lo que estuvo emitiéndose, ¿hay riesgos concretos de que esto devenga en un mayor ritmo de aceleración de la inflación? Sí, sí, claramente. No en un estallido como Argentina tuvo en otros episodios históricos, pero lo que hemos vivido en el primer semestre en materia inflacionaria de 14% en el semestre, que es un ritmo anualizado del 30%, no va a ser sostenible. Vamos a ver una aceleración. No sabemos la velocidad de esa aceleración ni tampoco el ritmo, pero sí estamos en presencia de un escenario de aceleración inflacionaria, hay mucho precio congelado, hay mucha inflación, no sé si usar la palabra reprimida, pero por lo menos Ujú. contenida en alimentos, en tarifas públicas, incluso en todos los productos que estuvieron bajo cuarentena, porque obviamente ni el peluquero, ni el restaurante, ni el turismo pudieron aumentar en estos meses, pero cuando abran y se normalicen va a haber alguna presión. Y va a ser clave lo que ocurra en el mercado cambiario, porque en el mercado cambiario estamos viendo desde hace 3, 4, 5 meses al Banco Central en un sistemático goteo de sus reservas, porque a 70 y pico de pesos por dólar, que voy a enfatizar, no es un mal tipo de cambio, pero a 70 y pico pesos por dólar hay más demanda que oferta, o sea, el Banco Central tiene que cubrir la diferencia, y eso puede forzar algún evento en el mercado cambiario. ¿Evento de qué tipo y de qué magnitud, Rodolfo, crees que puede hacer alguna corrección en todo este contexto que estás describiendo? Y Y además con... los eventos son siempre correcciones, las magnitudes no lo sé. Ujú. Tenemos como experiencias históricas recientes en 2019 y en 2018 fueron saltos muy abruptos, sobre todo porque teníamos un tipo de cambio atrasado y teníamos una libertad cambiaria inapropiada para Argentina. El anterior salto cambiario fue el que hizo la administración kirchnerista en 2013-2014,
Y ese fue del orden del 25-30%. No, nadie sabe ni la magnitud ni el timing, pero tiene que ser una corrección que encarrile el mercado cambiario, que elimine la demanda excedente de dólares y que haga que el Banco Central vuelva a acumular reservas. En estos momentos las reservas del Banco Central de libre disponibilidad, ¿en qué nivel se encuentran? ¿Y se encuentra en sí el sistema sólido ante alguna potencial eventualidad? A mí me gusta hablar de reservas netas. Las reservas netas son las que están en el activo menos las que están en el pasivo. En el pasivo del Banco Central hay yuanes chinos que son de altísima inutilidad y hay dólares que son de la gente, no del Banco Central, que son de los que tienen depósitos en el sistema financiero. Activos netos o reservas netas están en el orden de los 8.000 millones de dólares, que claramente es un número muy bajo, porque cuando vos mirás países de la región, Chile, Brasil, Colombia, Perú, están en números que nos superan, pero hay que multiplicar por 5, por 10 o por más en el caso de Brasil, lo que tenemos nosotros. Así que claramente esto es parte de la descapitalización que ha sufrido el país en los últimos 10 años. Argentina estatizó los fondos de pensión en el 2009, se comió todas las reservas entre 2011 y 2015 y se sobreendeudó entre 2016 y 2019. Y siempre tuvimos inflación. Entonces los mecanismos genuinos de financiamiento de estos desequilibrios que genera la pandemia y que son obvios y que son inevitables, pero no tenemos mecanismos genuinos de financiación. Entonces va a producir consecuencias, no sabemos ni cuándo ni cuánto. ¿Qué caída calculás que va a poder tener después de todo lo que es este año totalmente inesperado el PBI de la Argentina, Rodolfo? Bueno, obviamente el PBI 2020 es un año partido por lo menos en 3 o 4 etapas. El primer trimestre estaba dando una caída muy pequeña, el segundo trimestre es una caída fenomenal, en el tercero estamos viendo un rebote obvio respecto a la caída respecto al piso de abril y mayo, y el cuarto todavía no lo sabemos. Pero yo diría, agrupando las 4 cosas, imagino que estaremos en 10, 11, 12% de caída del Producto Bruto, que es un poquito más de lo que cae en la mayoría de los países, así que nos está pasando lo mismo. Perú cae más, Italia cae parecido, pero Brasil un poco en otro menos, contexto, Chile la un poco Argentina. menos. ¿Cómo? Pero la Argentina en otro contexto, claramente. Claro, pero el problema nuestro es que nosotros veníamos de 10 años de estancamiento, o sea, otras economías venían de 10 años de crecimiento, entonces 10 años creciendo al 2 o al 3%, daba más 20. Caes 10, estás todavía en terreno positivo. Nosotros estábamos en 10 años de cero o negativito, y esta caída es una caída absoluta, no es una caída relativa. Rodolfo, arrancando este 2020, parece que fue hace mucho, pero no fue hace tantos meses, ya la economía argentina, como bien lo estás describiendo, estaba sumamente endeble y apareció el coronavirus, la pandemia a nivel mundial, con nuestro impacto particular, ¿no? A nivel doméstico. ¿Cómo se encuentra con todo lo que estuvimos hablando hasta recién la situación de la Argentina en materia económica como país ante un eventual nuevo potencial cisne negro que ocurra a nivel mundial? ¿Alguna debacle, no sé, de bancos, algo que pueda ocurrir, que eventualmente ocurre en forma inesperada? ¿Cómo nos encuentra a nosotros en materia de vulnerabilidad? No, mal. O sea, a ver, imagino que estás hablando de un cisne negro negativo. Siempre Claro, pueden sí, haber sí. eventos inesperados positivos o negativos, nadie lo sabe. Pero si viniera un sobrellovido mojado, dirían en el barrio, claramente nos agarra muy debilitados. Ya nos agarró debilitados la pandemia, que era un elemento para el que nadie estaba preparado, y nos puede agarrar en una situación de riesgo. Así que no, esperemos que las cosas inesperadas nos ayuden esta vez, porque estamos en una situación crítica. Y no tenemos ningún tipo de plan B, ¿no? Ante ese potencial escenario en materia de algún fondo anticíclico, anticrisis. No tenemos ninguna reserva acumulada en el chanchito. O sea, el Fondo Monetario, que podría haber sido un eventual prestamista de última instancia, al contrario, hay que negociar el repago, a lo sumo la refinanciación. Sí, el sector privado tiene su plata ahorrada en el exterior, parte del sector privado, que ahora se le quiere cobrar un impuesto. Ahora, ahuyentar inversores, espantar a los inversores y prometer más impuestos no es la manera de generar confianza para atraer inversiones. Rodolfo, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo.